Viajeros, campistas, ¿qué es lo más espeluznante que viste en el bosque? Crecí en la zona rural de Michigan y mi familia está realmente jodida. Entonces, desde muy joven estuve expuesto a la crueldad animal y me volví bastante insensible a los restos de animales. Una vez, cuando era un adolescente, estaba caminando en una propiedad privada y sucedió algo que me hizo sentir muy inseguro. Nunca había tenido un problema en el área, iba así desde que tenía 7 a 9 años. Nunca había nadie más, totalmente cubierto de maleza, y cerca había un pequeño grupo de cedros donde me sentaba para leer un rato. En esta caminata, recuerdo que era otoño. Estaba caminando en piloto automático sobre una cerca, alrededor de otra. Siga la tercera fila de maíz, empuje a través de los arbustos y hay un sendero. Así que tengo como 11 años y no presto atención al camino, y cuando salgo de la maleza hacia el sendero habitual de los ciervos, veo una figura enorme que se avecina en el camino. No lograba distinguir qué era, la intriga me ganó y lo seguí probablemente 20 metros antes de darme cuenta de que no escuchaba nada detrás de mí. Reduje la velocidad hasta detenerme y esperé mientras escuchaba un silencio absoluto. Me salí del camino hacia los arbustos y muy lentamente me escabullí hasta el lugar donde había estado segundos antes, cuando vi lo que me había llamado la atención. Básicamente, alguien había hecho un espantapájaros con el cadáver de un ciervo. El enorme cráneo no estaba limpio, ni fresco. Tenía enormes astas y la columna vertebral estaba unida al cráneo. Recuerdo haber pensado que ningún cazador dejaría ese cráneo a la deriva. Las costillas todavía estaban unidas, habían limpiado la carne, pero las patas delanteras habían sido tomadas y recolocadas de una manera poco natural. Llevaba una camisa de hombre, cuanto más pienso en esto, estoy bastante seguro de que llevaba un par de anteojos viejos con los lentes hacia afuera. Estaba atado a un árbol, de tal manera que estaba en medio del camino angosto. Fue un espantahombres para mí. Me puso la piel de gallina pensar en algún enfermo que había tomado mucho tiempo para hacer esta abominación y probablemente porque sabía que estaba invadiendo su terreno. El lema de mi familia siempre había sido que solo es invadir si te atrapan. Como adulto funcional me doy cuenta de lo jodido que suena. Sin embargo, aprendí mi lección sobre la intrusión, me quedé fuera de esos bosques después de eso. La gente se pone rara acerca de lo que imaginan que se les permite hacer si usted está en su propiedad. Para cuando te atrapen, podría ser demasiado tarde. Mi padre y yo estábamos haciendo una caminata rápida a unos pocos kilómetros al norte de Butte, Montana. No es un desierto absoluto, pero alejarse ligeramente de la mayoría de las ciudades de Montana significa que estás en un lugar remoto. Estábamos a solo 1 kilómetro o más de donde estacionamos cuando vimos una gran bolsa de basura a lo largo del camino. Odio los aerosoles, especialmente en el bosque, por lo que tenía la intención de llevarla de vuelta con nosotros y disponer de ella correctamente. Sin embargo, cuando intenté levantar la bolsa, estaba pesada, mucho más pesada de lo que había previsto. La curiosidad se apoderó de mi padre y de mí, abrimos la bolsa para ver qué había dentro. Esperaba algún tipo de animal muerto. No es del todo inusual que alguien se deshaga de un perro o gato de esta manera en esta parte del mundo. Algunas personas aquí cazan ciervos furtivamente y dejan los recortes así también. Abrimos la bolsa para encontrarnos con una bota, luego calcetines y luego pantalones. Inmediatamente nos dimos cuenta de que todos estaban unidos a piernas humanas. Parecía tan irreal como una utilería de película, como si alguien cogiera una sierra y le cortara las piernas a un maniquí de tienda por la ingle. Esto tenía que ser algún tipo de broma, ¿verdad? No lo fue. Me caí hacia atrás y empecé a tener un ataque de pánico. Nada te prepara para algo así. Mi padre, por otro lado, entró en acción. Inmediatamente cerró la bolsa lo mejor que pudo y luego comenzó a inspeccionar lentamente nuestro entorno. Eso me asustó aún más. Entre jadeos le pregunté qué estaba buscando. Todo lo que dijo fue: podría ser alguien observándonos. ¿Te imaginas tropezarte con un vertedero de asesinos en serie y ellos están a la distancia observándote? Eso realmente no ayudó a mi pánico. Mientras trataba de calmarme, mi papá llamó al sheriff del condado de Silver Bow e informó lo que encontramos. Con las piernas flojas, caminamos de regreso hasta la carretera y esperamos a que apareciera la policía. Las autoridades registraron el área con perros de cadáveres durante una semana y nunca encontraron otras partes del cuerpo o incluso un rastro de olor a seguir. La gente del alguacil incluso registró nuestro camión y nos entrevistó para ver si podríamos haber sido los responsables. Nunca salió nada de todo el incidente, ni una sola cosa. Han pasado poco más de 10 años y nadie tiene idea de a quién pertenecen las piernas o cómo llegaron allí.
Ningún informe de persona desaparecida que coincidiera y el ADN de las piernas nunca apareció en ninguna base de datos, pero alguien por ahí sabe lo que pasó y no está muy ansioso por contarnos la historia. Fui a acampar en Crater Lake en Oregón, y donde acampamos había muchos árboles y además unas 2 o 3 personas aparte de nosotros. Llegamos alrededor del mediodía, nos instalamos y nos relajamos un par de horas. Ahora, mi primo, mi hermano y yo compartimos una tienda de campaña para dormir, así que diría que alrededor de las 2 o 3 am tengo que salir al baño con bastante prisa. De todos modos, termino con lo mío y vuelvo a la tienda, solo para encontrar la cremallera abierta y mi hermano pequeño desaparecido. Empiezo a enloquecer y despierto a mi primo para contarle lo que pasó y esencialmente buscamos hasta el amanecer. No lo encontramos, procedemos a llamar a los guardabosques. Buscan alrededor de 4 a 5 horas y lo encuentran a 150 kilómetros de nuestro campamento, pero no tiene idea de cómo llegó allí. Todo lo que tiene puesto es su ropa interior y nada más. Uno de los guardabosques dice que no es la primera vez que ocurre un suceso así. Segundos después, otro cuenta sobre David Paulides y toda su investigación sobre personas desaparecidas en parques nacionales. Confesaré que fue la cosa más discordante y perturbadora que me ha pasado en la vida. Realmente, con toda honestidad, arruinó el campamento para todos nosotros. No hace falta decir que Crater Lake es el lugar para ir por algo de experiencia espeluznante. Un amigo, que conocí el primer día de trabajo fuera de la universidad, me contó que una vez se dirigía a casa después de una visita a miembros de su familia. Su viaje lo llevó durante un tramo, por una pequeña carretera en medio de la nada, en el sur de Arkansas, un largo camino con nada más que bosques a ambos lados. Había conducido un buen rato, rara vez se cruzaba con otro vehículo y esto fue alrededor de la 1 de la mañana. De repente, notó algo en los haces de luz de sus faros delanteros y pisó los frenos. Sus faros brillaban sobre algo negro que se extendía desde los árboles de un lado del camino hasta los árboles del otro lado. Le tomó un segundo darse cuenta de que no era una cosa negra singular, sino varias formas negras que se movían por el camino. Le estaba mirando una procesión de personas con túnicas negras y capuchas que cruzaban la carretera. Algunos se volvieron para mirarlo y vio las caras de algunas personas. Supuso que podría haber más de 50 personas en medio de la nada, después de la medianoche, caminando por el bosque. Inmediatamente, retrocedió su auto unos 20 metros y tan pronto como terminaron de cruzar y se perdieron de vista en el bosque, pisó el acelerador y se alejó muy rápido. No dejó de acelerar hasta que llegó a la interestatal. Le preocupaba haber visto algo que no debería haber visto. ¿Cultistas? ¿Quién sabe? Ciertamente no quería quedarse y averiguarlo. Esto sucedió hace unos 20 años mientras cazaba con mi padre. Era una mañana fría de octubre y todavía estaba oscuro cuando estacionamos el camión y comenzamos nuestra caminata hacia un claro. Estaba familiarizado con el área, ya que habíamos cazado alces allí antes. Mi papá se fue a la izquierda y yo a la derecha y me dirigí a la cima de una pendiente para tener una mejor vista del claro. Encontré un tocón para sentarme, saqué mis binoculares y rápidamente encontré a mi papá en el claro, a través de la montaña. Tan pronto como lo vi, escuché que algo pesado se movía detrás de mí, en el bosque, a unos 40 metros de distancia. Estoy pensando que quizás sea un alce. Luego me dirijo hacia el borde del bosque, cuando escucho un grito y chillido como nunca antes había escuchado. No sonaba humano y no era como ningún animal que haya escuchado antes. Fue tan fuerte y juro que mi alma abandonó mi cuerpo por unos segundos. Me di la vuelta y corrí cuesta abajo por esa colina tan despejada, tan rápido como mis piernas de adolescente me permitieron. Cuando llegué con mi papá, me dijo que él también lo había escuchado y al voltear, me encontró con sus binoculares corriendo por el claro. Tomó los binoculares, miró hacia el borde del bosque y dijo que vio una gran criatura peluda parecida a un humano, de unos 3 metros de alto entre los árboles. El ser se quedó por unos segundos y luego se dio la vuelta como si perdiera interés. Nos subimos al camión y nos fuimos a casa por el día. Preguntamos a los ancianos y familiares sobre esto y al parecer son bien conocidos y llamados guardianes del bosque. Hace unos años, con un gran grupo de escultismo en Butano, estábamos caminando por un sendero forestal denso y abandonado de la mano de Dios, bajo las lluvias húmedas del invierno de California. En el segundo día, nos encontramos con una carretera y un puesto de control. La caseta de vigilancia estaba abandonada. No había señales, pero llegamos a la conclusión de que se trataba de una prisión abandonada. Los adultos habríamos entrado allí, pero no queríamos poner en peligro a los niños, así que seguimos caminando. Más tarde esa noche, alrededor de la 1 am, me despertó el sonido de disparos.
Estaba a más de 70 metros de distancia. Eran diferentes armas muy ruidosas e intimidantes. Comenzó lento, y luego de una docena, más o menos, hubo una pausa, luego continuaron aún más, quizá 100 o más balas de varias armas diferentes. Cuando la mayoría de armas se detuvieron, la más ruidosa siguió disparando, y no fue completamente automático, sino muchos disparos rápidos. Esto continuó durante unos 20 minutos en total, luego simplemente se detuvo. Salí de mi bolsa de dormir, salí de mi tienda y caminé unos 30 metros a través de la maleza hasta el otro campamento, en la oscuridad, sin mi luz encendida. No quería que nadie más me viera. Llegué al campamento y los niños todavía estaban dormidos, pero los otros adultos lo habían escuchado, no tenían idea de qué era. Quizás granjeros de drogas en un tiroteo con intrusos. A la mañana siguiente, era un tema de conversación, pero la mayoría de los niños se habían quedado dormidos. Después de que nos fuimos y llegamos a casa, hablé con el guardabosques, y dijeron que a veces, la gente entra a la prisión y usa el antiguo campo de tiro sin autorización. Afortunadamente, no estuvimos ahí para comprobarlo.